Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Dixliana Castillo, soy de la sección 1 y vengo a hablarles un poco resumen de los acontecimientos de 1830 a 1897. En 1830, al producirse la restauración de Venezuela como Estado soberano, continuó publicándose la Gaceta del Gobierno, pero ahora con un ligero cambio, en vez de del gobierno, de gobierno, a partir de 1831. Se publicó en Valencia, entonces capital de Venezuela, la muerte del Libertador el 4 de febrero de dicho año. Los años 1830 y 1848 se produce un gran desarrollo de la prensa en Venezuela. No solo se publican numerosos periódicos en la capital como El Constitucional, El Nacional, El Liberal, iniciados en la década de 1830, sino que también aparecen numerosos periódicos de grandes y medianas ciudades de la provincia, como es El Patriota, El Observador, El Manzanares, El Republicano. También existen diversas opiniones acerca de cuál puede ser considerado el primer diario de Venezuela. Unos se inclinan por El Conciso, una hoja cotidiana que a partir de 1832 reseña las actividades del Congreso, pero que solo aparecía durante los meses en que éste se reunía, y para otros era el diario de aviso. En 1856 surge en Caracas el primer periódico de carácter jurídico, llamado El Foro, y después de marzo de 1858 tomó también un carácter político. En este mismo año se instala una imprenta a vapor. En Caracas, los centralistas contaban con abundantes órganos periodísticos, en tanto que los federalistas carecen casi de ellos. Al tomar el poder, Antonio Guzmán Blanco, en 1870, va controlando diversos aspectos de la vida nacional, entre ellos el periodismo y la causa liberal será la opinión nacional, impresos en los vastos talleres ya industriales de Fausto Teodoro, de Aldurey. Es un diario moderno de gran formato que duró más de 20 años. En 1884 se vende al pregón el primer periódico, El Granuja, de Caracas, que costaba 1 centavo. En 1887 se publica El Yunque. Nace una oposición abierta del caudillo, y cuando la policía allana el taller, la publican por breve tiempo en forma clandestina. Para esa época ya existía comunicación por vía telefónica entre Caracas y La Guaira. Los redactores del Yunque se valían de teléfonos para recibir del puerto algunas noticias que luego imprimían. La opinión nacional siguió circulando hasta 1892, fecha en que sus instalaciones fueron saqueadas durante los acontecimientos de la Revolución Legislativa. En 1889 nace el Boletín Comercial, más antiguo del que se tiene noticia, el Boletín de la Agencia Parmar de Caracas. Fue el primero en introducir noticias cablegráficas que llegaban de ultramar gracias a las instalaciones del cable submarino conocido como el cable francés, que circulaba a Venezuela con el mundo exterior. Para fines del siglo XIX es de obligación histórica en el campo del periodismo nacional apuntar que dos fueron los medios impresos que se destacaron por el objetivo de querer configurar un verdadero periodismo informativo, que fueron El Tiempo, que abarcó 1893 hasta 1912, y El Prégano, que abarcó de 1892 hasta 1903. Gracias. Buenas tardes, profesora, mi nombre es Luis Morales y continuando con esta exposición vamos a hacer una comparativa acerca de todos estos acontecimientos y hechos históricos en el periodismo de nuestro país. Una de las primeras cosas que podríamos hablar es del crecimiento de los periódicos en Venezuela una vez que ésta vuelve a ser un estado soberano. La mayoría eran periódicos nacionales y locales, los cuales tocaban temas de información y política. Estos periódicos solamente tocaban estos puntos de información y política hasta 1856, con la llegada del primer periódico de carácter jurídico, el cual no se enfocaba tanto en la política y en la información, sino que se centraba más en todos esos procedimientos jurídicos y contables de nuestro país.
En 1870, con la llegada de Antonio Guzmán Blanco, este hacía un llamado entre sus exigencias gubernamentales a que la causa liberal sean los protagonistas de los titulares en los periódicos nacionales. Nos vamos hasta 1887, donde notamos un gran cambio en el periodismo de nuestro país, ya que con la llegada del periódico El Yunque, el cual era la primera oposición al caudalismo, podemos notar que las llamadas telefónicas o la comunicación a través de la telefonía, que ya estaba disponible para ese entonces, toma un rol importante, ya que a través de esta la información llegaba aún más rápido que como se hacía con métodos anteriores. Nos vamos hasta 1889, donde llega el primer periódico dedicado a la clase trabajadora, llamada El Obrero. Este periódico nos demuestra que también las voces se querían hacer sentir a través de los medios de comunicación, y este periódico fue una prueba de ello, haciendo sentir las voces de los trabajadores de esa época. Ese mismo año llegan las noticias cablegráficas a nuestro país, las cuales llegaban a través de un cable oceánico, un cable submarino, el cual conectaba nuestro país con el resto del mundo. Con los puntos que les mencioné anteriormente, lo que queremos dar a entender es que la comparativa principal del periodismo es que este ha ido cambiando a medida de los años, ya sea por el pensamiento político que se tenga en ese entonces, el gobierno que esté de turno, y también la ayuda de la tecnología, la cual ha sido la principal herramienta que ha ayudado a la evolución del periodismo en nuestro país. Eso fue todo en nuestra exposición. Muchísimas gracias.